El régimen no deja de ser noticia tanto nacional como internacional y no para el bien, sino para el mal. Cada vez se desprestigia más. Lo que ha pasado este fin de semana es realmente inaudito. Y para eso tenemos a un ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas para que nos cuente, un diplomático de primera, querido en la Cancillería, elogiado por todos sus amigos, ha sido embajador de Venezuela en Brasil, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Resulta que hay 6 venezolanos luchadores por la democracia venezolana, asilados en la Embajada de Argentina. Llevan 170 días para cuando estamos haciendo esta conversación asilados. Eh, Argentina rompió relaciones, como ustedes saben, con Venezuela y se encargó Brasil de tener bajo su tutela el territorio argentino en Venezuela. El gobierno tiránico acaba de anunciar que les revocó el permiso a Brasil, pero él puede revocar el permiso a Brasil en el mundo diplomático. Él no está violando el derecho internacional. Vamos a ver qué nos dice alguien quien sabe exactamente de eso, como es Milos Alcaray. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias por la invitación en un momento tan terrible como tú describías, en el fin de la diplomacia, el fin de un Estado que incumple los más elementales principios del derecho internacional, que se evidencia con este nuevo asalto a la dignidad internacional. En cuanto a tu pregunta concreta, en absoluto, no pueden, existen una serie de reglas, de convenciones internacionales que no te permite unilateralmente definir lo que está definido en convenciones como la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o la Convención de Viena 2 años después de convenciones sobre relaciones consulares o el mismo Tratado de Caracas que establece las condiciones del asilo. En cuanto a la representación, no puedes unilateralmente retirarla. Eso no es un capricho de un Estado, sino es un compromiso. Y de revocar la representación de Brasil, que ha sido acordada bilateralmente, tendría que estar entonces previamente esa representación argentina en un tercer país. Eso no se puede dar. En América Latina, este régimen ha roto casi con todos los países democráticos. Comenzó con el Canadá, después siguió con los Estados Unidos, después rompió relaciones con Paraguay y en el último intento con 7 países de América Latina, con Paraguay, con Ecuador, con Perú. De manera que de los latinoamericanos quedan muy pocos, quedan los países de la Troika, que es Brasil, Colombia y México, y Brasil, que es uno de los países que ha estado precisamente, a pesar de que las relaciones bilaterales entre Lula y Milei no son del primer orden, pero Brasil, respetuoso de las condiciones del asilo, aceptó representar a la Argentina. De manera que es absolutamente imposible desde el punto de vista jurídico el revocar unilateralmente el permiso. Lo que cabría es o designar a un tercer país, por ejemplo, de los pocos que quedan sería el asilo trasladarlo a que la representación sea ejercida por la Nunciatura Apostólica y solo después, una vez que la Nuncia Apostólica reciba la representación de Argentina, digo la Nunciatura o cualquier país de los que todavía mantienen relaciones, pero no puede. Y está acompañado, como lo han denunciado los medios internacionales y nacionales, con un acoso psicológico. La embajada de Argentina está rodeada por agentes de seguridad, está rodeada por enmascarados, le han cortado la luz, que ese es otro incumplimiento grave, y además de eso, con una serie de amenazas que lo que está repercutiendo inclusive con reacciones muy fuertes del Brasil. El mismo Lula dio unas declaraciones manifestando su profunda sorpresa frente a esta acción, señalando que es absolutamente improcedente actuar en la forma en que está actuando el actual régimen. Pero ¿eso qué significa para Brasil? Brasil está ofendido, Brasil puede permitir que, yo no creo que van a entrar en la embajada, sino que es una forma de fanfarronear, ¿ok?
pero el hecho de lo que está haciendo ahora el régimen y primero por lo que está haciendo ahora y luego si es que se atreven a entrar, cosa que yo no creo, ¿qué significa para Brasil? Romper relaciones diplomáticas, ¿qué significa en el mundo diplomático lo que acaba de pasar? Ya sabemos que para Argentina están rotas las relaciones diplomáticas, pero invadir la casa para Argentina, ¿qué significa la embajada? ¿Y qué significa para Brasil? Sí, desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, el entrar en el territorio de una embajada constituiría un casus belli, un caso de guerra, que podría tener una serie de repercusiones muy serias, no solamente la ruptura de relaciones diplomáticas, porque en este caso el Brasil no ha señalado estar representando en base a un acuerdo, sino también las posibilidades de la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el único organismo internacional que tiene la posibilidad del uso de la fuerza si se cumplen las condiciones de la Carta de las Naciones Unidas. De manera que sería algo sumamente grave. Por otra parte, coincido contigo que no creo que lo hagan, porque en el caso del Ecuador, defendiendo a su aliado Rafael Correa, y en el caso del Ecuador es muy distinto lo que estamos teniendo, pero ciertamente en el caso de que se había negado a priori, por caso del Ecuador, el darle asilo a un hombre que estaba juzgado por los temas que no le daban derecho al asilo. Venezuela, el régimen de Maduro protestó de la manera más Hola. de manera que, ¿cómo puede, por una parte, ser solidario con los mexicanos y al mismo tiempo actuar? Yo creo que, coincido contigo, que esto es una guerra psicológica para ese grupo reducido de incondicionales que tiene el chavismo, porque cada vez tiene menos, tratar de demostrar una fortaleza que no tiene, porque cada vez está más aislado. Entonces son una especie, el caso señalaba de Naciones Unidas. El embajador de Venezuela en Naciones Unidas, el señor Moncada, en vez de estar allí defendiendo los intereses diplomáticos, que es lo que haría cualquier país, está aquí recorriendo la Asamblea Nacional para hablar del imperialismo, recorriendo los cuarteles militares para hablar del imperialismo y de una guerra que no existe, con intervenciones de fantasmas en acciones terroristas, y no está cumpliendo lo que debería cumplir, que es cumplir con las reglas de las Naciones Unidas. O sea que es el mundo al revés, es un país que cree, es un régimen que cree que puede hacer lo que le da la gana, pero está buscando ese pequeño grupo que cada vez es más reducido de un circo que montan, un circo lamentablemente a veces este circo tiene repercusiones muy graves porque las violaciones de lesa humanidad aumentan, la represión aumenta, no solamente hacia los dirigentes, como en el caso de los 6 asilados, sino también a jóvenes y mujeres, a niños, hombres que no tienen nada que ver con la política, que les retiran el pasaporte, los humillan en la forma de un régimen que parece odiar a sus habitantes y no representar a sus ciudadanos. Estaba buscando mientras hablaba las declaraciones de eh, España a través de su máximo dirigente en este momento, Pedro Sánchez, que declaró Pedro Sánchez que González Urrutia es un héroe de la lucha por la libertad. Es decir, eso por un lado. España era uno que se hacía la loca, porque al fin y al cabo Pedro González pertenece al ala más radical del PSOE, junto con el vagabundón de Zapatero, aunque no llega a los extremos de Zapatero. Pero, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué ganan ellos con pelearse con Brasil, con molestar a Brasil y pelearse con Brasil? Con tener la situación que tienen con Colombia, que era otro que tenían como aliado, y ahora con España. Es decir, ¿cuál Sí, es la yo razón? diría, ¿Para qué lo hacen? yo diría que por una parte es la torpeza de un régimen que no se da cuenta que estos son efectos boomerang. En el caso de España, no solamente el presidente del gobierno,
sino el canciller de la Unión Europea, Borrell, durante muchos años, como presidente del Parlamento Europeo y después como canciller de la Unión Europea, buscaba mecanismos más bien demasiado complacientes con el régimen de Chávez primero, en la época del Parlamento Europeo, y con Maduro después. Pero las torpezas han sido tan grandes que Borrell ha cambiado totalmente y ha invitado a Edmundo González a intervenir en la reunión de cancilleres. Ha dado declaraciones contundentes, muy distintas a las que daba hace un año. Y en ese mismo contexto, la Internacional Socialista, de la cual forma parte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha sido muy categórico. Es decir, están perdiendo los posibles, si no aliados plenos, con países que buscaban tener una relación más equilibrada. En el caso del Brasil, lo que tú planteas es la búsqueda de las incondicionalidades. Y eso no lo va a obtener porque nadie quiere retratarse con este régimen. Cada vez la izquierda democrática del continente, aparte de los demócratas de centro derecha, que están absolutamente claros en denunciarlo, la izquierda democrática también le está dando las espaldas. El caso de Lula, el PT, que es el partido de Lula, reconoció a Maduro, pero en el Congreso, en la reunión del Senado, se ha sumado a las posiciones mayoritarias de América Latina. Y lo mismo con el presidente Boric, y lo mismo el expresidente del Uruguay, lo mismo la forma torpe como trataron al jefe de gobierno de Argentina. Es decir, nadie quiere retratarse con un régimen que piensa que exige incondicionalidades y si no las recibes, entonces ataca, como en el caso del Brasil. Es de una torpeza infinita y las reacciones son las reacciones como las que tuvo Lula y como las que van a seguir teniendo los sectores políticos del Brasil, porque en la diplomacia del Brasil si hay una constante, ha sido la defensa del derecho de asilo. No solamente el gobierno de Lula, tanto en el gobierno de Lula 1, Lula 2, con los casos como el de Zelaya o casos como el del senador boliviano que fue en pleno gobierno de Lula, sino inclusive ha sido de una defensa de gobiernos inclusive dictatoriales. En el caso de Somoza, la peor dictadura en América Latina, cuando hubo la búsqueda de la transición, el Brasil permitió que Somoza llegara a Brasil. Y podríamos seguir relatando posiciones, bueno, la relación de solidaridad que tuvo con Zelaya, asilado en la Embajada de Brasil. Es decir, Brasil ha tenido una constante, no solamente en los gobiernos de Lula, en los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, en los gobiernos de Sarney, en los que la defensa del asilo es una institución fundamental y este régimen le está pisando los callos a un Brasil que no va a aceptar que se incumpla el derecho internacional. Ok, ahora, ¿qué significa que en lo que es la sede de la Embajada Argentina ya no está izada la bandera argentina, sino la de Brasil? Entonces, ¿qué significa esto que sucedió este fin de semana, este rodeo, esta cantidad de encapuchados y demás? ¿Qué significa para la diplomacia para Brasil? Sí, haces muy bien en tocar el tema. Cuando Brasil se encargó de las relaciones de Argentina, cuando fueron expulsados los diplomáticos argentinos, el Brasil, para proteger precisamente a los asilados, había elevado la bandera del Brasil porque es la representación que tenía. El régimen obligó a que se bajara la bandera de Brasil sin consultar con el Brasil, lo que hay fotografías que la bandera del ¿Le Brasil había obligó a subido. quién? Perdón, ¿cómo que le obligó? ¿A quién le obligó? Bueno, bajaron la bandera. No conozco los detalles, pero lo que sí puedo ver habrá sido alguno de los funcionarios de la embajada, habrá sido algún funcionario administrativo. Es decir, la exigencia de bajarla duró muy poco tiempo, porque hubo una reacción inmediata del Brasil para exigir que la bandera de Brasil estuviera desplegada en la sede de la Embajada Argentina. ¿Por qué? Porque al romperse las relaciones diplomáticas con Argentina era la forma de apoyar la extraterritorialidad
y para eso volvieron a ponerla. Si tú ves las fotografías actuales, vas a ver que nuevamente la bandera de Brasil está allí. De manera que no pueden alegar, bueno, nosotros desconocemos el acuerdo con el Brasil y nosotros podemos entrar porque ya no hay relaciones diplomáticas. Es absolutamente imposible desde el punto de vista de la disposición de la Convención de Viena el invadir, el entrar en una embajada con repercusiones muy serias, que sería condenada por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General y por la comunidad internacional toda. ¿Qué significa entonces invadir? Uno siente invadir que va un grupo de gente armada y entra, ¿ok? Pero invadir no es también eliminarle la electricidad, bloquear, eso no es una invasión. Por supuesto que sí lo es, por supuesto que sí lo es, y es el caso que está viviendo la Embajada Argentina. Han cortado la luz, pero no es la primera vez. La violación al derecho internacional lo hicieron con otras embajadas. El caso de la Embajada de Francia hace algún tiempo, donde cuando estaba el actual embajador de Francia en Argentina, el señor Nadal, también la prepotencia de un régimen cortó la luz con las protestas internacionales que se dieron en aquel momento. De manera que tú me dices, bueno, ¿cuál es la repercusión que puede tener eso? Bueno, es el rechazo internacional y el aislamiento cada vez mayor. Y como te decía antes, yo no descarto que si continúan con esta acción, podría ser un tema de preocupación del Consejo de Seguridad en el cual Brasil es un miembro de los BRICS, en donde están dos miembros del Consejo de Seguridad, que es Rusia y China. Y uno de los juegos que a nivel internacional se decía, bueno, Rusia y China en el Consejo de Seguridad podrían oponerle el veto por ser complacientes con el régimen de Maduro. Pero en estas condiciones, al atacar a uno de los miembros fundamentales del BRICS e incumplir con los compromisos internacionales, yo creo que tendrían que poner sus barbas en remojo, porque no creo que Rusia y China vayan a estar en contra de Lula y a favor, además, de una medida absolutamente contraria al derecho internacional, como sería el entrar, el invadir a una embajada. Pero entonces ahí no pesaría más para Rusia y China la parte política, ideológica y en la parte económica. Mira, no creo porque las actuaciones que ellos han tenido depende de toda una acción internacional en donde ellos quieren jugar un juego geopolítico, no hay duda alguna, pero lo quieren jugar dentro de un plano en donde el derecho internacional, o tratar por lo menos de mantenerlo dentro de una estructura en la que quedarían sumamente mal si frente a una invasión de ruptura de relaciones diplomáticas, ellos apoyaran al régimen de Maduro. No solamente por Venezuela, sino porque mañana puede hacerse la misma situación en la embajada de Rusia en Washington o en la embajada de China en Francia. Es decir, es un precedente que sería pésimo. Lógicamente estamos en el plano de la especulación, pero creo que es una medida tan absurda, es una medida que rompe con el internacional, que podría llevar a esas posiciones. Yo no puedo asegurarlo como nadie cuál va a ser la reacción del Consejo de Seguridad, pero yo te aseguro que una medida de intervención en una sede diplomática tendría repercusiones terribles, porque sería un precedente muy grave, no solamente en Venezuela, sino aplicable también para otros países, porque es la ruptura de la Convención de Viena sobre asilo diplomático. Pero me estaba hablando de que con la embajada francesa pasó lo mismo, cortaron Sí, la electricidad y hubo unas protestas y más nada, no sintieron que era una invasión al territorio francés. bueno, ahí lo importante es que finalmente restituyeron la electricidad. El tema es que no pudieron seguir adelante con el atropello. Y no es lo mismo, que es muy grave, el cortarle la electricidad o el agua o el acceso a una embajada, que entrar entrar dentro de la embajada y sacar a los asilados. Yo creo que eso sería algo absolutamente
inaceptable por la comunidad internacional. Lo que tendría que hacer el régimen es darle el salvoconducto de una vez. Bueno, usted quiere cerrar esa embajada, ciérrela, pero permita que estos asilados vayan a una tercera embajada, o bajo la protección de una tercera embajada, porque es que el Brasil ha sido absolutamente categórico. Él no acepta esa decisión unilateral a menos que haya un compromiso con Argentina de que un tercer país pueda representarlo. Pero si entran a la Machimberra, a la Jalisco, eso tendría repercusiones muy graves porque es entrar dentro del territorio de una embajada, dentro de una acción que eso no se ha hecho. Inclusive te podría comentar, hubo un incendio en la embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética y querían entrar los bomberos para apagar el incendio y el embajador no aceptó que entraran. Ellos controlaron la situación del incendio y no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa de poder entrar en la sede de la embajada. Entonces yo coincido con lo que tú afirmabas inicialmente. Yo veo que sería una torpeza y una equivocación, otra equivocación grave, si es que esta especie de valentonada que va dirigida fundamentalmente a su pequeño equipo de incondicionales que gritan de una manera desequilibrada, así es que se gobierna, cuando así no se gobierna. Y es lo que ha hecho perder millones de votos de muchos venezolanos que habían votado por una revolución en democracia, pero no en una revolución en totalitarismo. Y se le han ido esos votos que tuvo Chávez en su momento, los tuvo Edmundo González y María Corina Machado en estas últimas elecciones, como es absolutamente claro para toda la comunidad internacional. Ahora bien, Milei inclusive está pidiendo o pidió a la Corte Penal Internacional que aprese a Maduro. Esto que acaba de suceder en su embajada puede hacer que Milei pida a las Naciones Unidas una intervención, es decir, que un ejército de las Naciones Unidas intervenga y saque a los delincuentes. Podría ser Milei o podría ser el Ecuador. Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad y el Ecuador en un cargo rotativo. Cada 2 años se van turnando los miembros del Consejo de Seguridad. Entonces es muy posible que el Ecuador pueda solicitarlo u otro país, podría ser Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, que también son miembros del Consejo de Por Seguridad. esto que acaba de suceder o hay que esperar una ¿Sí? invasión. No, no hay que esperar una invasión. El tema puede ser tratado en el Consejo de Seguridad precisamente porque la Carta de las Naciones Unidas no solamente prohíbe el uso de la fuerza, que por supuesto, sino también establece en la Carta de las Naciones Unidas la amenaza del uso de la fuerza, que es igualmente rechazado. De manera que con toda esta nueva, este nuevo circo que se ha montado con los encapuchados, con los autos del SEBIN, con todas las movilizaciones, además de eso, con las amenazas claras, como el rechazar la representación del Brasil y otras similares, podría ser considerado por Milei o por el Ecuador o por algún país miembro del Consejo de Seguridad que el tema se trate. Pero lo importante es que yo quisiera no perder igual que tú me decías lo de Francia, lo que a nosotros nos interesa en este momento es que se cumplan con las normas del derecho internacional. Es decir, que se le dé el salvoconducto. Cuando fue interpelado el señor Amorín, el secretario internacional del presidente Lula en el Senado, la pregunta que le hacía era sobre los 6 asilados, y Amorín destacó claramente que el gobierno brasileño, el Estado brasileño, ofreció un avión militar para que los 6 asilados pudieran salir a la Argentina o al Brasil o fuera de Venezuela. Y que el gobierno no autorizó, no les dio el salvoconducto para poder salir. Lo que tiene que hacer es cumplir con la norma de darle el salvoconducto y permitir que estos 6 dirigentes, que son cada uno de ellos intachables desde su punto, es decir, como demócratas, como dirigentes de la sociedad democrática venezolana,
pueda ejercerse el derecho de asilo que les fue otorgado en el caso de la Embajada Argentina y apoyada por el Brasil. Esa es la solución. Entonces, yo quiero aclarar, por lo que estoy escuchando, ¿no? El régimen se dio un autogolpe en contra de ellos, porque mucha gente de la oposición está muy deprimidos diciendo, no, es que tienen, fíjate, creo que tienen poder, fíjate lo que han logrado hacer, lo que hacen esto y demás. Yo lo que veo que con esta acción, ¿no? Se aíslan todavía más, ¿no? Se Así es, desenmascaran todavía más, así. pierden los poca gente que ya ni siquiera se quiere retratar con ellos, porque, o sea, los dos países, hay tres países importantísimos, ¿no? Que hablan, que están en América, ¿no? Bueno, cuatro o cinco, Estados Unidos, Canadá, pero de los que quedan, que el régimen contaba con ellos es México, Argentina y Brasil. Perdieron a Argentina, ¿no? Y tanto Brasil como Colombia, que es importantísimo para Venezuela, sus presidentes han criticado al régimen. ¿Qué ganan ellos con eso? Bueno, lo que te decía, yo creo Bueno, que eso primero es la que a un grupo de radicales lo hagan para un grupo de radicales me parece absurdo, porque mucho más importantes son los aliados con los cuales puede contar. Estoy de acuerdo contigo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí es la torpeza, porque ellos tienen lo que yo llamaba una diplomacia de carritos chocones, una diplomacia en donde si tú no eres incondicional, yo te ataco. Y hemos visto cómo los ataques han sido contra aliados potenciales o con aliados de verdad, porque no pueden entender sino la incondicionalidad. Es un poco el mismo comportamiento de Ortega. Cuba ha sido mucho más sutil en sus acciones, a pesar de que también está en un plano muy similar de esos tres países. Entonces, ¿por qué la importancia de la troika? La importancia de Brasil, de Colombia y de México, a pesar del peso de esos tres países, no es solamente por el peso de los tres países, sino que son los únicos que quedan con relaciones diplomáticas. Porque, como te decía antes, es decir, este régimen ha roto con todos los países de América Latina. Ese es un gran absurdo porque, claro, nosotros no somos un emirato, nosotros no estamos en el Medio Oriente, no, nosotros no dependemos de la región del Irán o de ser aliados del Hamas o del Hezbollah. Nosotros estamos en América Latina. Y los únicos tres interlocutores que mantenían relaciones o que mantienen relaciones diplomáticas son precisamente Brasil, Colombia y México. Ahora, si, y ahí coincido contigo, si además de eso van a comenzar a atacar a los pocos países que pueden ser interlocutores, quedan aislados, no se ha llegado a la ruptura de relaciones con Brasil, pero las declaraciones que ha dado Lula han sido muy fuertes. Pero Las declaraciones. una cosa son las declaraciones de Lula y otra cosa es la declaración del canciller. El canciller, unas declaraciones muy a favor de Maduro. No, del canciller no, el que ha estado más a favor ha sido Amorín. El canciller ha sido más institucional. Ahí hay, mi lectura es que hay dos posiciones en las cuales, por supuesto, no es un conflicto, porque el Brasil ha sabido manejar con sabiduría sus relaciones. Amorín, que es el secretario internacional, sí mantiene una línea dura, una línea ideológica más cercana a Cuba, más cercana a Rusia, y el canciller, que es del mismo gobierno, ha actuado con la prudencia de la Escuela de Río Branco y del Itamaraty. De manera que yo creo que, por supuesto, allí el que conduce la diplomacia y la política exterior es Lula. Lula, en definitiva, es quien va a definir, igual que en la Constitución venezolana, es el jefe de Estado el que define la línea diplomática. De manera que yo creo que el, eh, el Itamaraty, la gran Cancillería brasileña, es la que ha venido abogando porque se cumplan las normas del derecho internacional y esperemos que así siga. Ahora, otra cosa, la prisión de un militar norteamericano que supuestamente estaba aquí visitando unos familiares, bien malas épocas para visitar a familiares,
yo le hubiera pagado el pasaje a los familiares para que llegaran, se fueran a Estados Unidos a verse. ¿Qué significa para Estados Unidos en el mundo diplomático? ¿Qué es eso Bueno, desde el punto de vista diplomático? bueno, por supuesto que los Estados Unidos ha puesto, y con toda razón, el tema de los presos norteamericanos como una prioridad fundamental. Y eso lo sabe el régimen venezolano. Y lo que ha hecho en el pasado es precisamente manipular estos presos. Este es un señor que no vino en ninguna misión de los Estados Unidos, aparentemente, vino a visitar a sus familiares. Es una estupidez el venir en estos momentos, pero porque dice, bueno, yo voy como ciudadano americano a visitar a mis familiares o a hacer turismo, a visitar Margarita. Pero precisamente el tener un pasaporte norteamericano es una ficha de negociación. Gracias a esa ficha de negociaciones que ellos han logrado sacar de las cárceles de Estados Unidos a través de una especie digamos, de negociación, han sacado provechos. Y esta detención lo que busca es un rehén, es como los piratas del Caribe, que tenían rehenes y esos rehenes entonces les ponían precio. Es triste, ¿no? Ver que en vez de una acción de reconocimiento al ciudadano que quiere visitar, hablan de turismo, de que Venezuela se abre a todos los países del mundo, pero viene un turista y entonces lo ponen preso, ¿no? Lo que te demuestra que actúan como los piratas, los corsarios del Caribe, en contra de un ciudadano que ha venido, coincido contigo, estúpidamente, porque por aquella máxima de que nada debe, nada teme, pero aún no debiendo, aquí tener un pasaporte americano es prácticamente una carga que ellos han aprovechado en el No, pasado, y en el además, presente y en el ajá, futuro. y además ser militar es un pocatto de cardinales para ellos. Sí, señor. Sí, Ahora señor. Y bien, bueno, ya veremos las negociaciones porque los Estados Unidos no van a abandonar a un ciudadano americano y no van a abandonar a un militar americano. ok. Entonces voy a entender que esto es una bravuconada más, una torpeza más del régimen en contra de ellos mismos, como lo sucedió con Guyana, que ya estaban hablando de una guerra con Guyana y de repente, silencio total. Así es, así es. Con Guyana, con los acuerdos de Barbados, con los acuerdos de México, con los acuerdos con el Vaticano, con los acuerdos, es decir, eh, hacen de repente que están cumpliendo con la norma internacional, pero cuando ya se sienten fuertes le dan una patada a la mesa, le dan una patada al orden internacional. Es una actuación que es la que los ha venido aislando. Hoy en día este tipo de bravuconadas no es aceptada a nivel mundial. Y claro, es como una bestia herida que sabe que no tiene respaldo nacional, que no tiene respaldo internacional, pero que quiere mantenerse en el poder a toda cuestión. ¿Y cómo lo hace? Generando pánico, generando miedo, generando lo que tú decías, bueno, la gente comienza a desilusionarse. Cuando nosotros estamos adelante con cada, cada error, cada torpeza del gobierno los va aislando más. Es un poco el boomerang que les cae a ellos tratando de llevar adelante una acción de intimidación y los que salen intimidados son ellos. Tienes un ministro del Interior que tiene un programa de televisión que no ha dejado, que lo utiliza para insultar, para injuriar. ¿Cómo un ministro de Justicia puede injuriar? ¿Cómo puede hablar como ha hablado en su último, con el mazo dando en contra de la Iglesia Católica cuando el Ministerio del Interior es el que lleva las relaciones del culto y el que debe cumplir con la Constitución? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo sigue siendo el vicepresidente del partido de gobierno? Es decir, aquí hay como una especie de sancocho en donde tú eres juez y parte. Lo hemos visto con el Tribunal Supremo de Justicia. Creamos en la Constitución 5 poderes, rompimos con la división tripartita de poderes, el poder ejecutivo, el judicial y el poder legislativo. Y creamos el poder electoral, pero resulta que el poder electoral, que es el quinto poder, bueno, como
hacen la trampa, el autogolpe, entonces recurren a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene vela en este entierro, porque hay un poder electoral. Es lo que en Brasil llaman el tribunal electoral, el Consejo Nacional Electoral es el tribunal electoral, y no hay una instancia paralela porque es un poder del Estado. Pero bueno, lo utilizan, lo manipulan y tratan de vender la idea de que es el Poder Judicial el que les ha dado algo que no han demostrado de conformidad a lo que establece la Constitución. Bueno, pues muchísimas gracias, Milos Alcalay, por darnos estos minutos y aclararnos bien el panorama de este Muchas gracias. autogolpe que se dio, este nuevo autogolpe Autogol. que te dio la tiranía. Es Milos, un autogol. bueno, Muchas gracias, te agradezco y bueno, los mejores saludos. Yo tengo quizás una palabra de esperanza. Yo creo que todo esto que nos da una angustia, viene tanto dentro como fuera del país, es una angustia terrible, pero esa angustia que tenemos es precisamente por el desequilibrio que tiene el régimen de que ya está en fase terminal. El cambio es irreversible. La transición es irreversible y están tratando de dar golpes izquierda y derecha para mantenerse lo máximo posible en el poder. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, es embajador de Venezuela en Brasil y fue viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Un abrazo, ¿sí? Y gracias. Otro para ti. Gracias.